Entendemos que un gobierno tiene tanto ingresos como gastos. En nuestro caso hablaremos de los gastos públicos, especialmente en la salud, del 2010 al 2020. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el gasto público? El gasto público es una cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades. En tal sentido, nosotros podemos clasificarlos como gasto corriente, gasto de capital, gasto de transferencia y gasto de inversión. En el gasto corriente, nosotros hablaremos de todos aquellos valores monetarios que vamos a realizar cotidianamente, como son el sueldos y salarios de los empleados públicos. En el gasto de capital son aquellas adquisiciones de activos, por ejemplo, tenemos a los bienes y servicios ocasionados por el Metro de Quito. El gasto de transferencia son para el beneficio y apoyo de empresas y familias, como son los subsidios. Y el gasto de inversión son a todas aquellas operaciones que buscan crear o aumentar un capital ya preexistente, como son los bonos. Continuamos con los objetivos del gasto público. Tenemos los principales objetivos como son la distribución de la riqueza, mejorar el acceso a la salud, fomentar el crecimiento económico, también permitir el acceso a la educación y finalmente garantizar una vida digna, entre otros más. Entendemos que los efectos de la salud también están relacionados con el crecimiento económico y de esta forma nosotros podemos evaluarlos en tres grandes categorías. En el coste directo, que son aquellos derivados por el uso de medicamentos y la prevención o diagnóstico de alguna enfermedad, tenemos también al coste indirecto, que son todas aquellas pérdidas de productividad individual. En tal sentido, tenemos el tiempo de ocio. En el coste intangible, en cambio, son el dolor, la pérdida de oportunidades laborales, la dependencia económica o el sufrimiento ocasionado por algún tipo de enfermedad. Continuamos con el siguiente tema, que es la inversión en salud como gasto público. El sector sanitario no debe verse únicamente como generador de gasto, sino como un sector de actividad que ejerce efectos beneficiosos en el conjunto de la economía. Para realizar una breve descripción, podemos decir que la salud pública se ha ido incrementando durante los últimos 50 años, principalmente en países desarrollados, quienes han destinado el 8% del Producto Interno Bruto justamente para lo que es el gasto en la salud. Continuando con este tema, vemos que existe una relación entre la salud y el crecimiento económico. ¿Cómo se ve esta relación? Podemos ver que principalmente la esperanza de vida se ha incrementado durante el siglo XIX y el siglo XX, especialmente este último en Europa y posteriormente en otros países. Ya, adicionalmente podemos mencionar que gracias a la tecnología, las vacunas, los medicamentos también han ido mejorando y también esto ha permitido que se disminuya la tasa de mortalidad. Como podemos ver en este diagrama que tenemos aquí, podemos ver cómo la salud justamente se encuentra relacionada con el desarrollo económico, por ejemplo, en la reducción de la pobreza. Adicionalmente, podemos ver que cuál es la principal relación que tiene la salud y el crecimiento económico es la productividad de la fuerza de trabajo. ¿Cómo es esto? Se debe a que si un trabajador es sano, es mejor que un trabajador que no lo es. Adicionalmente, podemos mencionar que la inversión extranjera también es un punto importante aquí, la salud. ¿Por qué? Porque los inversores invierten en un país donde encuentran una fuerza de trabajo sana, es decir, donde no encuentran fuentes de patrones de enfermedad o que tengan enfermedades endémicas. Continuemos con el gasto público en salud, en este caso en el Ecuador. Vemos cómo se ha ido incrementando desde el 2010 hasta el 2017. En este caso puede ser principalmente ya que en el 2007 justamente vemos que la salud se volvió totalmente gratuita, al igual que los medicamentos. Es por eso que las personas prefieren ahora consumir del sector público en lugar del privado. Aquí podemos ver también cómo se ha destinado el mayor porcentaje cada vez más del PIB en salud. Y finalmente vemos aquí la relación o la diferencia entre el consumo del sector privado y el sector público y vemos cómo se ha ido incrementando en el sector público. Y en el caso del gasto por hogar vemos cómo se ha ido disminuyendo, justamente porque las personas ya no gastan lo que ellos tienen como ingresos y ahora el Estado les da en el caso de la salud. A continuación, nosotros hablaremos del último periodo, el periodo pandémico. En este caso, se realizó un presupuesto de emergencia sanitario por el tema del COVID, en el cual en este cuadro vemos el tipo de gasto, el gasto corriente, el gasto de inversión. Podemos observar que de este se utilizó el 57% en ejecución.
Entonces nos preguntaremos, ¿en qué nosotros hemos realizado esta ejecución? ¿En qué tipo de recursos? Bueno, pues bueno, entonces los recursos que hemos utilizado son, por ejemplo, el de 1.387.198 pruebas PCR y las pruebas rápidas. Además, también con ellos hemos tratado de encontrar los casos sospechosos y el 28% de estos dieron positivo. No hay también que olvidar las donaciones que se realizaron en las zonas urbanas. También se realizó un equipo de pronta respuesta, exactamente de 94 equipos para una búsqueda en todo el territorio nacional, además de capacitaciones sobre las indicaciones y lineamientos de este COVID-19. También hemos evidenciado lo que son el uso de las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y aproximadamente fueron de 395.000 atenciones. También aquí mostramos un cuadro en donde se identifican las camas hospitalarias para el tema de COVID y las camas UCI para el tema de COVID, que obviamente en octubre de 2019 no teníamos ninguna y pues en enero de 2021 vemos un incremento. También tenemos el plan de vacunación, que eso fue reconocido en forma de Sudamérica como uno de los mejores. No hay que olvidar que también hemos tenido otro tipo de tratamientos, de otro tipo de enfermedades preexistentes antes del COVID. Entonces, aquí también tenemos un presupuesto institucional, gasto corriente, gasto de inversión, y un total realizamos una 92.45% de ejecución. En estos comprendemos todo tipo de tratamiento para los profesionales deportistas, las rehabilitaciones, el proyecto HERTZ, que son tratamientos y diagnóstico para problemas cardíacos, tratamientos y diagnóstico para el tema de cáncer, una revisión de los techos de medicamentos para el tema de COVID, ya que en un momento los 11 medicamentos importantes para el tratamiento de esta enfermedad, de este virus, fueron aumentando y gracias a esto se pudieron establecer nuevamente un programa de salud, un programa para la prevención de la malaria, igual tratamientos para todas las personas como era anteriormente, personas embarazadas, niños, adolescentes, personas adultas y adultos mayores. Además también de una incrementación de lo que son los servicios del 1701, en donde se hablan de problemas psicológicos, planificación familiar a distancia y también violencia de género o violencia en el hogar. Todos estos gastos que vemos anteriormente están basados o están eh, controlados por algunos tipos de organizaciones. Por ejemplo, la Organización Mundial nos brinda información y nos asegura que si nosotros utilizamos como país en vía de desarrollo el 7% del PIB en salud y en educación, podremos combatir el déficit social. Aparte también de forma constitucional, en el artículo 3, dice que uno de los deberes primordiales del Estado garantizar sin ningún tipo de discriminación el goce de los derechos, sea del tema de educación y sea el tema de la salud. En el 361, el Estado debe ser responsable de formular políticas, regulaciones y control de todas las actividades relacionadas a la salud. En el 363, el Estado tiene que igualmente fomentar y garantizar con una manera equitativa el tema de la salud. Y en el 366 nos afirma que el financiamiento de todas estas instituciones estatales de salud tiene que ser por parte del Estado. Para finalizar, nos gustaría terminar con un artículo muy importante de la Constitución del Ecuador, el artículo 32, que menciona que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Eso sería todo. Muchísimas gracias.